Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Una nota luctuosa antes de empezar el programa en sus temas propios. Sirve para darle mi más sentido pésame a la doctora Jenny Berenice Reynoso, hija del profesor Ramón Darío Reynoso González, quien acaba de fallecer. Una noticia triste, la muerte de su padre. Y claro, la respuesta no puede pasar de largo por una situación así, sin expresarle a esa valiosa joven nuestra, Procuradora General de la República, nuestro más sentido pésame, tanto a ella como a toda su familia. No tuve el honor de conocer a su padre, pero me imagino y creo, más que imaginar, cuál es el dolor que está afectando a la familia. Que Dios haga descansar su alma para siempre. Profesor Ramón Darío Reynoso González. Bien, evidentemente el mundo está atrapado en situaciones muy difíciles. La guerra entre Estados Unidos e Israel frente a Persia, el Irán moderno, y las reacciones de Irán moderno frente a una cantidad innumerable de estados árabes han llenado de presentimientos al mundo, porque los medios de guerra de hoy son sofisticados y destructivos, los misiles, los hipersónicos, las bombas especiales. Ya no se trata de la guerra tradicional de los ejércitos en trinchera. Y esos misiles, imagínense que Israel y Estados Unidos en el ataque que hicieron, creo que fueron alrededor de 500 objetivos que afectaron. Y la respuesta ha sido también interesante y peligrosa. Qatar, Arabia Saudita, 6 o 7 estados fueron afectados por disparos de misiles. Entonces, Tel Aviv, de Israel hasta Jerusalén, señores, ha recibido impactos de esos misiles. Jerusalén, la ciudad santa, donde convergen las 3 religiones mayores del mundo. Pero hay que atender un cierto egoísmo explicable a las cosas nacionales, con preferencia, porque nosotros no estamos lejos de las preocupaciones de lo que ocurre en el mundo, pero más cerca de lo que nos está ocurriendo y nos puede ocurrir a nosotros, los dominicanos, tanto a los que permanecemos en nuestra amada tierra, como aquellos que están en la diáspora por el mundo,
que por fortuna mantienen un apego fenomenal a su patria de origen. Hoy quiero hacer un programa especialísimo respecto a las cuestiones nacionales y lo que está ocurriendo en el plano mundial. ¿Por qué? Porque yo debo tener cerca de 20 años, tal vez más, advirtiendo en este programa, en mi blog La Pregunta, en mis intervenciones públicas, en mis conferencias, en universidades, en asociaciones de abogados, etc. Hasta el cansancio he estado advirtiendo de cosas que hoy vemos al cabo de 20 años, 25 años, tal vez más, de lo que este humilde y modesto abogado de la República Dominicana estuvo advirtiendo. Medité cómo hacerlo. Repetir las cosas que yo he escrito y he hablado sería imposible, porque en una hora de este programa no cabrían. Y además tendría un efecto un poco desagradable quizás, porque se refiere a mí mismo. Y muchos podrían por error entender que es pura jactancia, no. Yo voy a hacer en este caso un ejercicio de humildad y voy a reconocer a otros que en este momento están haciendo revelaciones, opinando en una forma certera, tremendamente certera, que a mí al leer lo que voy a repetir, me produjo un sentimiento extraño no de alegría, porque no se puede hablar de alegría tratando estos temas, quizás de satisfacción, la satisfacción del deber cumplido, que es la mayor de todas las tareas que nos exige la convivencia. Listín Diario, como siempre, al frente, trae un artículo bajo este título: Irán no tapa el sur. La prioridad volvió al hemisferio. Su autor es alguien que responde a este nombre: Ronald L. Glass. No lo conozco. No sé quién es. Al final, el listín dice abajo: no fue funcionario en el ámbito de las relaciones exteriores de Estados Unidos. Sus opiniones son estrictamente personales. Es norteamericano. Parece que habita entre nosotros. No sé, no tengo idea. Pero óigame, escribió este artículo y repito el título: Irán no tapa el sur. La prioridad volvió al hemisferio. Él quiere decir en el título: por grave que sea la situación de la guerra en Medio Oriente, que es grave,
ese gobierno norteamericano de Donald Trump no descuida los problemas terribles que están afectando a América Latina y a Occidente en general. Óigame, a mí me gustó tanto que yo recordé seguido las veces que yo les reprendí desde posiciones públicas importantes que yo servía en ese campo a Estados Unidos, porque a raíz del ataque del 9/11, la destrucción de las Torres Gemelas, el ataque al Pentágono, el posible ataque al Congreso, bueno, Estados Unidos, claro, reaccionó de una forma tremenda. Se fue a su guerra frente a Irak, Saddam, bajo un supuesto que después se demostró que no era real, que tenía armas de destrucción masiva, armas químicas, etcétera, pero fue una guerra terrible. Hubo dos. La última terminó, ya se sabe, la horca de Saddam y el Irak que va hoy ahí. Que Dios lo proteja. Yo decía siempre, se fueron a sus guerras y se olvidaron del Caribe. Y retiraron así, sin proponérselo, la protutela logística de apoyo al Caribe. Y los planes, el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, tratando de forzar el cierre del tráfico por América Central, lo que sirvió fue para que se derramara el narcotráfico internacional hacia el Caribe Central, donde estamos nosotros. Y luego se ha visto. Se llevaron a Venezuela de encuentro. Catatumbo, Colombia. Venezuela, los soles. Haití, el almacén. República Dominicana, las infraestructuras propicias. Y el acopio, ya hemos visto con el narco invisible, de toneladas de drogas hacia el mundo. Es un daño enorme que nos ha hecho a nosotros mismos. No somos mero tránsito. Así lo probé con uno de los informes brillantes del Inside Crime. Fue tanta la intensidad de ese tráfico que terminamos por generar incluso pequeños carteles propios, ya en condiciones de tratar de comprar en Venezuela, pactar con mafias de Europa, etc. Un desastre. El país se ha afectado gravemente. Yo llamo en mi pregunta última, nos desajustó de mil maneras la maldita droga. Regresaron de sus guerras y ya cuando llegaba el presidente Obama, enviaron una delegación de 24 funcionarios. Y cito muchas veces un discurso que pronuncié al recibirlo en la Cancillería. Que regresaban, les dije, que era agradable y oportuno, pero que ya era tarde, porque el narco se había aposentado como nunca en la región del Caribe. Miren a Venezuela, miren a Haití y mírenos a nosotros. Ya vimos el narco invisible, el señor Jairo González Herrera, el invisible, el medio labio, atrapado en Colombia.
en Medellín, porque era un jefe de todas las estructuras de lavado del cartel del Golfo. Pero entre las prácticas que tenía era un acopio de toneladas, de hasta 20 toneladas, en Costa Rica y en la República Dominicana. Estoy haciendo este preludio para que ustedes comprendan hasta ahí por qué yo me he sentido tocado. Para satisfacción relativa, no sin tristeza, porque mi queja ha sido siempre: no me quisieron oír, no me pusieron caso. La turbulencia dicharachera de la política criolla disolvía mis consejos. Me infamaron como un fabulador, como un tipo exhibicionista que hablaba de peligros inexistentes, y yo le vaciaba citas de autores de libros importantes. Por ejemplo, de principio de siglo, El narco en el corazón de la insurgencia criminal mexicana, de un periodista británico que tenía 10 años en Colombia. El libro es formidable. Va a salir en la contratapa, en el blog La Pregunta, que viene el miércoles venidero. Le citaba a Anabel Hernández, una valientísima periodista de investigación de México, el fundamental, que me inició a principios de siglo en la preocupación mayor con la biografía que hacía del Chapo Guzmán en su obra Los Señores del Narco, porque servía como una especie de introducción a la verdadera naturaleza del crimen de los carteles y sobre todo de los daños que producía en su sistema político, en la autoridad, al grado de que hemos visto por dónde se ha derrumbado México. Grillo, el inglés, oigan el título: en el corazón de la insurgencia criminal mexicana, el narco. Es un libro de principios de siglo. Son los dos. ¿Qué quiero haciendo esta rememoración previa a lo que voy a hacer realmente en el programa? Puntualizar no solo mis posiciones, sino los errores del gobierno norteamericano en el diagnóstico, en la apreciación de la realidad del fenómeno criminal del narcotráfico internacional. Yo tengo varias preguntas, ahora recientes, reproduciendo lo que yo le decía al general Barry McCaffrey sobre la guerra inevitable que vendría. Y él, un héroe de guerra, condecorado, dice, me dijo a mí, pronunció una vez unas palabras en una reunión importante, de que su condición de militar tan glorioso, no decía el glorioso, lo digo yo, él creía más en el tratamiento de los enfermos y adictos y sobre todo en la interdicción mejorada, es decir, la policía, los organismos especializados como la Dirección
Nacional de Drogas. Y en los tribunales, haciendo justicia. Y yo le decía, terminará en guerra. Terminará en guerra. El poder de ese fenómeno no es sencillo. Él está infiltrándose en los estados. Ya tiene una presencia alarmante en el quehacer político y en posiciones públicas. Una posición alarmante también en la economía. Y se han generado crisis en que no se puede diferenciar lo lícito de lo ilícito. Todo un plan de toma de poder. Y diabólico, porque ese no es el Estado, ese es una versión de poder paraestatal, pero terrible. Recuerdo, Dios mío, y hoy lo voy a sacar solamente como una especie de síntesis de mis posiciones. En estos días pude editar esto, una doctrina penal y dos miedos sociales. ¿La ven ustedes? ¿Ven ustedes al autor de la respuesta cuando era más joven? ¿Qué decía yo ahí? Que teníamos que tener mucho cuidado con las ultra garantías que se habían creado en el Código Procesal Penal de principios de siglo, porque tenía un falso mensaje en favor del crimen, que éste lo recibiría como un alero y un aliento de impunidad y de soberbia inalcanzable, se consideraría, y que las víctimas y las sociedades donde vivían las víctimas se llenarían de miedo y desconcierto, y que el propio aparato judicial terminaría por resquebrarse y ser vencido. Óigame, entonces yo decía, nosotros siempre hemos tenido un miedo por la tiranía, la dictadura vertical, porque la padecimos 30 años. La de Argentina fue más cruenta y más terrible, de la Junta Militar. Y esos profesores de Argentina que vinieron tenían la sensibilidad del Estado monstruo, del Estado diablo. Es capaz de todos los abusos, es capaz de todas las barbaridades. Hay que propiamente dejar el juicio penal sin funciones, y así lo consagran en el artículo 2, buscar las soluciones alternativas. Porque lo que hay que procurar es la paz social. Y yo decía aquí, en Bélgica, en Uruguay, en todas partes, leía el artículo 2 y decía, ¿cómo se haría la paz pactando soluciones alternativas con los verdaderos y mayores y más crueles autores de hechos criminales del ámbito del tráfico de drogas? Se puede negociar con ellos. Eso es absurdo. Ese fenómeno va a ir creciendo y nos va a juzgar. Y será su control peor que la dictadura vertical. Porque la vertical manda el tirano. Incluso el que hace cosas malas fuera de su orden y aprobación corre peligro. Pero en la horizontal de las mafias son grupos tremendos. México es el ejemplo. El Mencho ahora mismo que acaba de caer con su ataúd dorado y un gallo de flores, 500 coronas.
Es una muestra tremenda. Pagaba $6 millones mensuales de operadores. A escala mundial, a escala mundial. No era la gente de la sierra simplemente produciendo espectaculares operativos, Pablo Escobar, Mayo Zambada, no. Esta es la nueva generación del cartel de Jalisco. Jovencito, aparentemente manso, uno dice, pero este no puede ser un monstruo. Ahora están descubriendo todas las cosas. Bueno. Ay, Dios mío. El hecho es que traje este artículo del Listín Diario de que hablara y lo voy a leer porque quiero transferirle a mis seguidores en la respuesta una opinión pesada de qué es lo que viene. Una cumbre en Miami en plena crisis global revela dónde está el foco real. En un briefing del 4 de marzo, la Casa Blanca dejó un mensaje que no cabe en eufemismos. El hemisferio occidental volvió al centro, no como gesto diplomático, sino como prioridad estratégica sostenida. Y lo dijo en el mismo aliento en que el mundo observa el pulso con Irán. Aunque Washington se mueve para impedir que un régimen islamista radical vuelva a representar una amenaza existencial, el presidente convoca una cumbre hemisférica de seguridad. Eso solo por sí solo habla. Donald Trump se refería a él en este artículo, que dirige lo que yo llamo la tormenta misionera. Este sábado 7 de marzo, que ya pasó porque esto está saliendo domingo y este es de fecha anterior, el presidente recibirá en Miami a jefes de Estado de la región, en lo que la Casa Blanca describió como una coalición para promover libertad, para promover libertad, seguridad y prosperidad, y coordinar acciones, sigue el artículo, contra los carteles, pandillas, he leído, inmigración ilegal masiva. Para la República Dominicana el dato es claro. Según la Casa Blanca, la República Dominicana está entre los países invitados junto con Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. Y se sugirió que podrían sumarse otros. No es cortesía, es tablero. Ecuador, cuando el crimen deja de traficar y empieza a gobernar. Ecuador se convirtió en el caso testigo porque cruzó una línea que muchos países niegan hasta que se vuelve irreversible. El crimen organizado dejó de ser
y deja de ser delincuencia y empezó a funcionar como autoridad paralela. Control territorial, cárceles como centros de mando, puertos como autopistas logísticas, extorsión como impuesto cotidiano. Cuando eso ocurre, el Estado no enfrenta solo un mercado ilegal, enfrenta un proyecto de poder. ¿Estamos? Por eso el comunicado del Comando Sur marca un quiebre. Confirmó que el 3 de marzo fuerzas ecuatorianas y estadounidenses lanzaron operaciones en Ecuador contra organizaciones terroristas designadas. La confirmación es pública. Los detalles operacionales se reservan. Y ese equilibrio, confirmar lo esencial, protege lo táctico. Suele responder a una realidad simple. Se está actuando contra redes, contra capacidad de represalia, infiltración y corrupción. Ustedes están viendo, oyendo los niveles de la exposición. Déjenme ver porque el papel este se pega. Y no hay manera. Southcom acelerado de interdicción a campaña durante años. El hemisferio escuchó el vocabulario de la interdicción, patrullajes, decomisos, cooperación, entrenamiento. Útil, no hay duda, pero insuficiente. Cuando el enemigo ya no es un contrabandista aislado, sino una empresa transnacional armada, financieramente sofisticada, diversificada, drogas, armas, minería ilegal, extorsión y con exhibición, con ambición de capturar instituciones. Con ambición de capturar instituciones. A quien le sirve el sayo, que se lo ponga. Son mis palabras. Lo que hoy se asoma, y la Casa Blanca quiso subrayar, es un cambio de marco, narcoterrorismo y campaña conjunta. No se trata de operativos sueltos. Se trata de presión sostenida sobre estructuras, rutas, finanzas, corrupción, prisiones, puertos, porque ese es el corazón del problema. Mientras el crimen conserve dinero, impunidad y territorio, siempre habrá reemplazos. La prioridad de largo plazo. El hemisferio como frente estratégico de seguridad nacional. Aquí está lo que muchos no quieren decir en voz alta para esta administración. El hemisferio no es un tema estacional que se activa cuando hay crisis migratoria o titulares de violencia. Es una prioridad de largo plazo y se refleja en 3 hechos difíciles de ignorar. Primero, se define el problema como estratégico.
no solo policial. El lenguaje importa. Y cuando una Casa Blanca habla de narcoterroristas en clave hemisférica, está diciendo que el crimen transnacional es una amenaza a la estabilidad democrática regional y por extensión a la seguridad de Estados Unidos. Es claro, el fentanilo es la prueba máxima. Sus efectos desastrosos, la gente tirada amontonada en las calzadas, en las grandes ciudades de Estados Unidos y de Europa, destrozados, circulación posible sin regreso. Se ha tenido que producir para poder escribir esas cosas. 2. Se institucionaliza la cooperación, no se improvisa. La convocatoria a una cumbre con múltiples jefes de Estado, en vez de acuerdos aislados, indica intención de crear una arquitectura regional, coordinación, compromisos, métricas. No es el llámeme si hoy hay crisis. Es la idea de nos vemos, nos alineamos y ejecutamos. Ustedes están oyendo, amables fans de la respuesta. 3. Se sostiene la agenda hemisférica aún con crisis global. En plena tensión con Irán, Washington no pospone el hemisferio. Lo convoca. Esa simultaneidad envía un mensaje que la región debería leer con atención. El hemisferio occidental volvió a ser prioridad operativa y política. ¿Por qué esto importa a la República Dominicana? La República Dominicana tiene fortalezas que otros países han perdido: estabilidad relativa, institucionalidad, capacidad estatal. Pero también posee lo que el crimen organizado busca con obsesión: puertos, logística, turismo, flujo financiero y conectividad regional. Y donde esas variables existen, el crimen no toca la puerta, se infiltra, compra, amenaza y corrompe. Ay, Vincho Castillo. El Caribe es un sistema de vasos comunicantes. Si se aprueba una ruta, surge otra. Si se fortalece un puerto, el lavado intenta migrar. Si una cárcel se ordena, el mando busca otro espacio. Nadie está afuera por decreto. Se está afuera por capacidad estatal sostenida. Ustedes están oyendo juicio. Lo que la República Dominicana debe exigir en Miami el 7 de marzo, el sábado, ayer, no sabemos cómo habremos de comportarnos, pero ojalá el presidente haya podido leer este artículo antes de salir, porque
es un artículo pesado. Si la cumbre va a hacer algo más que una foto, debe producir compromisos verificables. Para la República Dominicana el interés nacional es concreto y urgente. Protocolo real de puertos y contenedores, datos compartidos, inspección por riesgo, trazabilidad. 2. Control penitenciario como prioridad hemisférica. Cárceles capturadas, crimen gobernando desde adentro. Cooperación judicial y protección fiscal. Y jueces sin justicia blindada. La fuerza se vuelve transitoria. La fuerza se vuelve transitoria. Porque esta es la verdad incómoda. El narco moderno no solo trafica, gobierna por corrupción. Y cuando el crimen gobierna, la democracia deja de ser un sistema de leyes y se convierte en administración del miedo. ¿Ustedes oyeron? Cuando el crimen gobierna, la democracia deja de ser un sistema de leyes y se convierte en administración del miedo. Brillante. Cierre. Ecuador es la advertencia. Miami, sábado 7 de marzo, será la prueba. Si la coalición se convierte en arquitectura, o si se queda en eslogan. Y el telón de fondo, Irán en el tablero. Miami está en la agenda. Revela lo esencial. El hemisferio volvió a ser prioridad, no por romanticismo regional, sino por interés vital, agrego yo, de todos, porque la tragedia es general y común a todos. La pregunta para nuestros países no es si el problema llegará, como decía Vincho Castillo hace 20 años. La pregunta es si llegaremos nosotros primero con Estado, ley y cooperación, antes de que llegue el cartel con su gobierno paralelo. ¿Oyeron ustedes? Magnífico artículo, que para mí, como expliqué, resulta una forma de recordarme todos mis afanes, todas mis previsiones. Esa última parte de la democracia, antes de yo publicar el folleto sobre mi conferencia, Una doctrina penal y dos miedos sociales, cité a Aristóteles, el inmortal Aristóteles. Como una manera de advertir lo que es la doctrina del derecho penal del enemigo, que yo defiendo, dijo el filósofo, un Estado impotente para castigar el delito, como una sociedad incapaz de controlar a su soberano.
son finalmente idénticos a la noción, antitéticos a la noción de democracia. Eso es lo que se está debatiendo. Entre las cosas que yo propuse, y ahí he pasado casi hasta resultar necio o ridículo, fue la creación de una jurisdicción nacional especial. 3 tribunales colegiados en las 3 regiones fundamentales, con sus cortes respectivas, jueces bien espigados, solo para conocer de crímenes de lesa humanidad formalmente declarados. Y dije, esa es una medida que puede blindar a la sociedad. Volver al rigor en la convivencia de que el que la ataca, el que la daña, será respondido y juzgado en niveles que no puede corromper ni dañar, porque son jueces bien espigados, protegidos, ellos y su familia, los fiscales por igual. Esa es una versión normativa de carácter constitucional incluso, porque la Constitución nuestra establece la posibilidad de crear nuevas jurisdicciones. Este llamado que se está haciendo de unificarse para la acción conjunta, ¿no creen ustedes que es una exageración? Que es una explosión arbitraria de Donald Trump. No, nosotros en el artículo 260 de la Constitución, capítulo 3 de la seguridad y defensa, artículo 260. Oigan lo que dice esta Constitución nuestra. Objetivos de alta prioridad. Constituyen objetivos de alta prioridad nacional. 1. Atiendan. Combatir actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses de la República y de sus habitantes. Ya a las Fuerzas Armadas, aquí se aprueba que participen directamente en esos esfuerzos. Organizar y sostener sistemas eficaces que provengan o mitiguen daños ocasionados por desastres naturales y tecnológicos. Ya en el 252 se le da a las Fuerzas Armadas nuestras como deber participar. Y yo me la llevaba a las conferencias de ICAT, todo cuando yo era funcionario, como miembro del Consejo Nacional de Drogas, o como asesor de políticas públicas. Y le leía a los estados cómo nosotros en nuestra Constitución ya teníamos la posibilidad de utilizar nuestro ejército para combatir el flagelo. Hemos visto a México, que es el ejemplo más potente. Ha tenido que volver a su ejército. Ha tenido que volver a su ejército. Cuando lo sacó por primera vez, lo demonizaron al presidente, creo que el presidente del PAN, no.
al presidente Calderón. La guardia en la calle, ¿qué es lo que hace? Y todo era, bueno, los Zetas salieron de ahí, fuerzas especiales se metieron a formar carteles. ¿Verdad? Ahora, después de Trump, de ahí mi empeño en decir, cuando vayan a analizar la conducta posible de Estados Unidos, utilicen el método bíblico que se cita en el mundo laico. Habría un antes y un después. Después de Trump, todas esas cosas están en curso. Venezuela está haciendo el ejemplo. Ahora está de primores con Delcy Rodríguez. La llama presidenta de Venezuela. Maduro en una corte criminal pendiente de ser juzgado, que es una caja de Pandora, porque nadie sabe cómo la amargura de Maduro lo va a llevar a declarar cosas inimaginables, tratando de responder a lo que él considera que fue una traición antes de su captura, en la forma espectacular en que se hizo. De manera que el programa nuestro de hoy, yo entendí, y así me lo creo, lo sigo creyendo hasta el final, era imprescindible. Repito, ojalá el presidente Abinader alguien le haya hecho llegar, porque sé de la ocupación de los presidentes, ese artículo que yo leí, que enseña mucho, que demuestra la realidad y nos prepara. ¿Por qué? Porque van a venir los gritos, los trinos. ¡Ay! Ahora quiere Estados Unidos gobernar América Latina. ¡Ay! Convocaron los guardias. ¡Ay! El secretario de guerra, Jackson, dijo cosas terribles. No. Los carteles terroristas, los daños inmensos y las complicidades. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, su canal 33 declaró a las 11 de la mañana de domingo nuestra versión central. Canal 33. Asimismo, Teleimpacto en sus canales 52 y 22, 52 de Claro, 22 del cable, 12 del mediodía, 3 de la tarde, 9 de la noche de domingo. Y que a partir del mediodía estaremos ya en YouTube. Con la gracia de Dios, espero estar el próximo fin de semana otra vez con ustedes, queridos y respetados amigos de La Respuesta.